Como bien sabemos, la revolución industrial transformó radicalmente a la sociedad británica a partir de finales del siglo XVIII. Estuvo caracterizada por una profunda reorganización de los procesos productivos y eso trajo aparejada la introducción de ciertas máquinas que hacían más eficiente el trabajo. La revolución en sí misma provocó un incremento sin precedentes en la producción de muchísimos productos. También aumentó la disponibilidad de bienes y trajo una mejora en los niveles de vida, porque esos mismos bienes tenían un precio inferior. Pero también generó algunas tensiones sociales, especialmente entre ciertos grupos de trabajadores que vieron cómo sus habilidades y sus medios de vida tradicionales se vieron de pronto amenazados por la automatización de las máquinas. En este ambiente de cambio y de malestar surgió el movimiento ludita. Surgió en Inglaterra, es un fenómeno típicamente inglés y un fenómeno complejo que a menudo se simplifica como una mera oposición al progreso tecnológico, pero que iba algo más allá. Quienes se sumaron a este movimiento, más que oponerse a la tecnología propiamente dicha, se oponían a los frutos de la misma. Los luditas fueron en origen trabajadores textiles ingleses de principios del siglo XIX que no querían que los industriales se valiesen de cierto tipo de maquinaria automatizada, ya que temían que sus salarios iban a descender. En otros casos se trataba de artesanos tradicionales que veían cómo su propio trabajo podría desaparecer. Su forma de protesta más visible, y también la más recordada, fue la destrucción organizada de estas máquinas en incursiones planificadas a los centros de producción, es decir, a las nuevas fábricas que fueron apareciendo. Para que un movimiento de estas características apareciese en el lugar y en el momento en el que lo hizo, tuvieron que darse cita una serie de factores interrelacionados entre sí que convergieron en la Inglaterra de principios del siglo XIX. La popularidad de los equipos textiles automatizados, que empezaron a extenderse en esa misma época, finales del XVIII, principios del XIX, representaba una amenaza directa para los trabajos y los medios de vida de muchos trabajadores cualificados. Artesanos que habían dedicado años y años a aprender su oficio y que muchas veces además lo habían heredado de sus padres y de sus abuelos, se enfrentaban a la perspectiva de ser reemplazados por trabajadores menos cualificados pero capaces de operar las nuevas máquinas a un coste sustancialmente menor para los propietarios de las fábricas. Este temor al desempleo y a la reducción de los salarios fue a más por la crisis económica que estalló a raíz de las guerras napoleónicas, que generaron infinidad de problemas, inflación y un alto índice de desempleo en Gran Bretaña entre los años 1810 y 1812. La paralización del comercio internacional y las malas cosechas de aquellos años contribuyeron a la desesperación de estos trabajadores, y así se creó un ambiente propicio para la protesta y la resistencia. Antes de la introducción del sistema fabril, muchos tejedores y trabajadores textiles trabajaban en sus hogares, complementando sus ingresos, los ingresos que recibían por ese trabajo, con pequeñas huertas y algunos animales de granja. La transición al trabajo en las fábricas les quitó, como podemos imaginar, mucha autonomía y también mucho tiempo para mantener sus medios de subsistencia alternativos. Los luditas, por lo tanto, no se oponían de forma frontal a la innovación, tan solo reaccionaban a lo que percibían como una amenaza para su forma de vida. Esa amenaza eran las máquinas, que ahorraban trabajo manual y permitían fabricar mucho más en mucho menos tiempo, es decir, que hacían del trabajo algo bastante más eficiente. El nombre que terminaron adquiriendo se debe a una figura concreta, un tal Ned Ludd, que se convirtió en el símbolo del movimiento. Eso sí, su existencia histórica está en tela de juicio. La leyenda cuenta que se trataba de un aprendiz de tejedor que destrozó 2 tejedoras en 1779 tras recibir una reprimenda de su jefe por su forma de trabajar. Años más tarde, muchos años más tarde, tantos como 30 años más tarde, en torno al año 1810, el nombre de Ned Ludd comenzó a utilizarse como seudónimo en una serie de cartas amenazantes dirigidas a los dueños de los talleres y también a las autoridades. Los miembros del movimiento se autodenominaban Luddites o luditas, es decir, seguidores de este personaje mítico que pronto adquirió títulos un tanto rimbombantes como Capitán Ludd, General Ludd o incluso Rey Ludd, lo cual en un lugar como el Reino Unido es decir mucho.
Al igual que otros héroes populares de la tradición inglesa, como por ejemplo Robin Hood, que vivía, como es bien sabido, en el bosque de Sherwood y remediaba injusticias, Ned Ludd se convirtió en algo así como una especie de caudillo, de líder imaginario que inspiraba a los manifestantes y representaba, o encarnaba, mejor dicho, su lucha contra la injusticia. No es casual que durante el periodo álgido de la revuelta ludita, sus participantes creyesen que Ned Ludd en persona vivía oculto en el mismo bosque de Sherwood, es decir, el bosque de Robin Hood, una zona de difícil acceso en el corazón de la isla. La invocación de un líder de estas características, un líder a caballo entre la realidad y la leyenda, y con cierto componente mitológico, permitía a los trabajadores expresar su descontento y coordinar sus acciones bajo un único nombre, generando de paso un sentimiento de unidad y de propósito compartido. Las tácticas empleadas por los luditas se caracterizaron principalmente por la destrucción de la maquinaria que ellos consideraban perjudicial para sus intereses. Estos trabajadores, por lo general organizados en secreto y operando bajo la oscuridad de la noche, llevaban a cabo incursiones en las fábricas con el objetivo de inutilizar las máquinas textiles. Se reunían al anochecer en páramos cerca de las ciudades industriales para practicar ejercicios y maniobras de tipo militar y así entrenarse. Sus principales áreas de operación comenzaron en Nottinghamshire en noviembre del año 1811, le siguió el West Riding de Yorkshire a principios de 1812 y finalmente Lancashire ya en marzo de 1813. Destruían tipos específicos de maquinaria que representaban una amenaza para los intereses industriales de cada región. En las Midlands, por ejemplo, los luditas se centraron en los llamados white frames, que se utilizaban para la producción de encaje barato y de baja calidad, que tenía muy buena salida en los mercados americanos, tanto en los del norte como en los del sur. En el noreste de Inglaterra, los tejedores buscaban eliminar los telares mecánicos que amenazaban directamente sus salarios en la industria del algodón. En Yorkshire, ya en el norte de Inglaterra, la ira de los luditas locales se dirigió contra las máquinas de esquilar y los batanes utilizados en el acabado de la lana. Estas acciones de sabotaje se complementaban con otras formas de protesta, como manifestaciones públicas y el envío de cartas amenazantes a los industriales, a los jueces y magistrados y también a los miembros del gobierno. Siempre venían firmadas con el nombre de Ned Ludd. Al parecer no actuaban de forma indiscriminada, dirigían muy bien sus ataques contra aquellos fabricantes que empleaban solo cierto tipo de maquinaria, la que más les preocupaba. En ocasiones destruían toda la fábrica, otras veces, una vez dentro ya, pues solo arremetían contra las máquinas que consideraban más dañinas para sus intereses. La respuesta del gobierno británico al movimiento ludita fue firme y decidida. Conscientes de la magnitud del problema, de las protestas y de la amenaza que aquello representaba para la estabilidad social y también para la prosperidad económica, en una época caracterizada por las guerras napoleónicas que fue muy complicada, las autoridades británicas aplicaron una serie de medidas para sofocar la rebelión. Se desplegaron miles de soldados en las áreas más afectadas por la actividad ludita, como Nottinghamshire o Yorkshire o Lancashire. En 1812 el Parlamento aprobó la llamada Destruction of Stocking Frames Act, es decir, traducido así de una manera más o menos lineal, la ley de destrucción de bastidores de medias, que pasó a ser conocida como Frame Breaking Act, o ley de ruptura de marcos. Esta ley convirtió, mejor dicho, la destrucción de telares mecanizados en un delito capital. Y, en fin, ya solo con eso podemos imaginar lo determinado que estaba el gobierno para proteger la propiedad industrial y disuadir a los trabajadores de participar en este tipo de actos de sabotaje. Además, aparte de la ley en sí misma, pues las autoridades ofrecieron recompensas por cualquier tipo de información que condujese al arresto de los luditas y se contrataron guardias de seguridad para proteger las fábricas. Los enfrentamientos entre los luditas y las fuerzas del orden fueron muy frecuentes en aquellos años y en algunos casos se produjeron tiroteos, peleas y vandalismo generalizado. La culminación de la represión llegó con una serie de juicios a los que se dio mucha publicidad, como el celebrado en York en el mes de enero del año 1813.
donde decenas de luditas fueron condenados a muerte o desterrados a la colonia penal de Australia. La severidad de estas sentencias y la contundente presencia militar en las zonas problemáticas contribuyeron de forma decisiva al declive del movimiento. A pesar de contar con un amplio apoyo popular en sus inicios, el movimiento ludita comenzó a decaer por diversas razones. La primera, ya la he apuntado, fue la respuesta tan contundente del gobierno que, como decía, llegó a desplegar el ejército y aplicó penas muy duras. Eso dificultaba la organización y la continuidad de las protestas. La segunda razón fue la falta de una organización nacional y debidamente centralizada y la naturaleza localizada de las reivindicaciones en cada región. Eso limitaba mucho la capacidad del movimiento para sostenerse a largo plazo. Luego había otro elemento: la mejora gradual de las condiciones económicas tras el final de las guerras napoleónicas, ya en el año 1815, tras la batalla de Waterloo, alivió algunas de las presiones, las más importantes desde luego, que habían impulsado la participación de mucho trabajador en este movimiento. Si bien hubo un breve resurgimiento de la actividad ludita durante la crisis económica de 1816-1817, la aplicación estricta de esta ley y la adaptación de la industria a los cambios tecnológicos llevaron a la desaparición del movimiento, ya a finales de esa década, la segunda década del siglo XIX. Por lo demás, la transición de la producción artesanal a la industrial continuó de forma imparable. A mediados del siglo XIX, Inglaterra era ya, con muchísima diferencia, el país más próspero del mundo y sus trabajadores ganaban más que cualquier otro trabajador europeo. Las máquinas, en definitiva, les hicieron mucho más productivos y, en consecuencia, mucho más ricos. Los luditas desaparecieron, pero su espíritu no lo hizo. La idea quedó en el subconsciente colectivo durante décadas y ya mucho más tarde, ya en el siglo XX, apareció el llamado neoludismo, un movimiento esencialmente intelectual que se opone a la tecnología moderna en cualquiera de sus formas. También se aplica de forma despectiva a todas aquellas personas que muestran tendencias tecnófobas. Pero a pesar de su impronta intelectual, este movimiento, este neoludismo, tiene en nuestro mundo mucha más importancia de la que solemos pensar. Con casi cualquier avance tecnológico aparecen automáticamente resistencias, por lo general provenientes de aquellos a quien más afecta el avance en cuestión, pero siempre aparecen. Pero bueno, como sucedió con aquellos luditas del siglo XIX, no suele servir de nada estas resistencias, quiero decir. A los seres humanos nos gusta automatizar el trabajo, especialmente cuando ese trabajo es desagradable y rutinario. Si encontramos el modo de hacer algo más rápido, más barato y con menos esfuerzo, lo adoptamos en el acto. Y nadie, absolutamente nadie, nos puede culpar por ello.